Buenos días, en este video mis compañeras y yo vamos a presentar las malformaciones de la región craneofacial. Mi equipo está conformado por Encinia Ramos Fernanda Yamilet, Hernández Paz Camila, Mota Soriano Melissa Zoelet, Ontivero Segovia Diana Zoe, Ramos Sastre Amira Daniela y Sánchez Alvarado Carol Maricel. En este trabajo abordaremos las malformaciones congénitas que afectan el desarrollo de la cara, el sistema nervioso, los arcos branquiales y la lengua. Estas estructuras se forman a partir de procesos embrionarios complejos e interrelacionados. Cuando hay alteraciones durante su desarrollo pueden surgir anomalías que afectan la estética, función y calidad de vida del paciente. A través de esta presentación conoceremos las principales malformaciones que pueden presentarse, sus causas, implicaciones clínicas y la importancia del diagnóstico y tratamiento oportuno. Vamos a empezar con las malformaciones del sistema nervioso central, las cuales se forman a partir de las primeras semanas del desarrollo embrionario. Si hay problemas durante este proceso, pueden surgir malformaciones estructurales que pueden afectar el cerebro, la médula espinal o sus membranas. La primera malformación que vamos a ver es la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es un defecto en la división del prosencéfalo, la parte del cerebro que debería formar los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Estos hemisferios no se separan correctamente, causando anomalías faciales y cerebrales. Entre las cerebrales podemos tener la ausencia o fusión de estructuras cerebrales, y en las faciales puede incluir un solo ojo, probosis, nariz aplanada, separación del labio y paladar, que se le llama labio leporino, y fisura palatina, y otros problemas faciales. La siguiente es la esquisencefalia. Esta es una malformación en la que se forman hendiduras o fisuras en los hemisferios cerebrales, como grietas que comunican el sistema ventricular con la superficie del cerebro. Los síntomas pueden incluir retraso en el desarrollo, epilepsia y problemas motores. Algunos pacientes pueden tener el desarrollo relativamente normal, mientras que otros pacientes pueden presentar discapacidades significativas. La siguiente es la meningocele. Esta ocurre cuando las meninges, las membranas que protegen el cerebro, y la médula espinal protruyen a través de un defecto en el cráneo o la columna, formando un saco lleno de líquido cefalorraquídeo, pero sin tejido cerebral en su interior. El tratamiento usualmente suele ser quirúrgico. Entre las características está una bolsa sobresaliente que, como ya mencionamos anteriormente, contiene líquido cefalorraquídeo, y su ubicación puede aparecer en la cabeza, el cuello o la espalda del bebé. La meningoencefalocele no solo son las meninges, sino también parte del encéfalo que protruyen fuera del cráneo. Esto puede causar problemas neurológicos más graves dependiendo de la cantidad del tejido afectado. Y la meningohidroencefalocele es una forma más compleja, donde protruyen los meninges, el encéfalo y los líquidos y los ventrículos llenos de líquido cefalorraquídeo, y este suele asociarse a hidrocefalia y a un pronóstico mucho más complicado. Entre los síntomas pueden incluir retraso mental, convulsiones y microcefalia, que es cabeza más pequeña de lo normal. La exencefalia es una malformación congénita grave que se origina durante el desarrollo embrionario temprano, específicamente en el proceso de neurulación, cuando el tubo neural no se cierra adecuadamente en su extremo cefálico. Este cierre defectuoso impide la formación de la bóveda craneal, dejando el tejido cerebral expuesto al líquido amniótico, lo que conduce a su degeneración progresiva. Esta malformación puede culminar en encefalia, donde hay una ausencia casi total del cerebro y cráneo. La anencefalia se origina durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Esta condición resulta de un fallo en el cierre del neuropolo anterior del tubo neural, proceso que normalmente ocurre entre los días 23 y 26 de gestación. Durante la neurulación, la placa neural se pliega para formar el tubo neural, la cual dará origen al cerebro y médula espinal. El cierre adecuado del neuropolo anterior es esencial para el desarrollo normal del encéfalo y la formación de la bóveda craneal. Cuando este cierre no se completa, se produce la anencefalia, ausencia parcial o total del cerebro, cráneo y cuero cabelludo. La craneorasquisquisis ocurre cuando hay una falla en el cierre de todo el tubo neural, desde la región craneal hasta caudal. Esto da como resultado la exposición del cerebro y la médula espinal al exterior. La falta de cierre del extremo anterior del tubo neural conduce a anencefalia, mientras que la falla en el extremo posterior resulta en espinada bífida. La combinación de ambos efectos se denomina craneorasquisquisis totalis. Esta malformación es incompatible con la vida y en la mayoría de los casos conduce a abortos espontáneos o a la muerte poco después del nacimiento. Hidrocefalia. Durante la embriogénesis, el tubo neural se cierra y da lugar al sistema nervioso central. En su interior se forma un sistema de cavidades, ventrículos cerebrales, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este líquido se produce en los plexos coroideos, circula por los ventrículos y se reabsorbe en el espacio subaracnoideo. La hidrocefalia surge por anomalías en el desarrollo y funcionamiento del sistema ventricular del cerebro durante las primeras semanas de gestación. Esto provoca la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo, que dilata los ventrículos y puede dañar el tejido cerebral en desarrollo. La microcefalia se origina por una alteración en el desarrollo del cerebro durante las primeras semanas del embarazo. Esto puede deberse a factores genéticos, infecciones intrauterinas como el virus del Zika, citomegalovirus o toxoplasmosis, exposición a sustancias tóxicas o malnutrición materna. Estas condiciones interfieren con la proliferación y diferenciación de las células progenitoras neurales, resultando en un cerebro de tamaño reducido y, consecuentemente, en una cabeza más pequeña de lo normal.
Bueno, yo les voy a hablar sobre los síndromes de los arcos branquiales. Vamos a empezar por saber un poco qué es esto. Las anomalías de los arcos branquiales son defectos congénitos que ocurren durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, cuando se forman los arcos faringios o branquiales, estructuras esenciales para el desarrollo como lo es la cabeza y el cuello. Si esto no se lleva a cabo correctamente, pueden aparecer pues formaciones anormales como lo son los quistes, senos o incluso fístulas en la región cervical. Estas anomalías son más comunes en el segundo arco branquial y pues suelen detectarse en la infancia o adolescencia, ya sea por la aparición de una masa en el cuello o infecciones recurrentes. Existen 4 tipos de síndromes de los arcos branquiales, en el cual el primero vamos a hablar sobre el síndrome de Treacher-Collins. Este es muy raro, ya que se observa en uno entre 5.000 nacidos vivos. Este se presenta en el primer arco branquial y pues es genético. En este se caracteriza por tener hipoplasia maxilar, mandibular y cocigomáticos, ya que pueden estar ausentes. Hendiduras palpebrales oblicuas, aquí podemos ver cómo en las fotografías o en los ejemplos, pues estos niños o estas personas tienen pues los ojitos como en dirección para abajo, colobomas de periodo inferior, malformaciones en el pabellón auricular, o sea que tienen malformaciones en el oído externo, y también es muy común el paladar hendido. El segundo síndrome es el síndrome de Pierre-Robin. Este también se presenta en el primer arco branquial. Este puede derivar de factores genéticos o ambientales y ocurren de 1 entre 8.500 nacimientos. En esto se caracteriza porque los neonatos presentan micrognatia, que es una mandíbula muy pequeña, más pequeña de lo normal, fisura del paladar y lordosis, la posición posterior de la lengua. El tercer síndrome es la secuencia de George, también conocida como síndrome de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Este se presenta en el primer arco branquial también, ocurre de 1 entre 4.000 nacimientos. En este se caracteriza por tener hipoplasia o falta total de timo en las glándulas paratiroideas. También pueden presentar defectos cardiovasculares, en algunos casos no se pueden presentar. Tienen pues orejas anormales, micrognatia también, hipertelorismo, que es la separación exagerada de los ojos, hipocalcemia, la disminución del calcio, discapacidad para el aprendizaje, y las personas que pues llegan a tener este síndrome o presentan este síndrome tienen más probabilidad de tener enfermedades mentales como lo son la esquizofrenia y la depresión. Por último, tenemos microsomía hemifacial, que también es conocido como espectro oculoauriculovertebral, o síndrome de Goldenhar. Este también se presenta en el primer arco branquial y afecta pues a la mitad de la cara, como lo podemos ver aquí. Ocurre de 1 entre 5.600 nacimientos. En este se caracteriza porque el hueso maxilar temporal y cigomático son de un tamaño muy reducido y aplanados, defectos en el oído externo, como es la notia microtia, defectos oculares que se presentan quistes y tumores dermoides del globo ocular, y pues defectos vertebrales como la fusión de las vértebras, semivértebras y espina bífida. Esto es todo por los síndromes de los arcos branquiales. Muchas gracias. Las malformaciones de la lengua. Primero vamos a hablar sobre la anquiloglosia. Esta ocurre cuando la lengua no está separada del suelo de la boca. Habitualmente se produce debido a una degeneración celular extensa y el frenillo es el único tejido que sujeta la lengua al suelo de la boca. Esta es una de las más comunes y se caracteriza ya que el frenillo llega hasta la punta de la lengua. Y siguiendo con las malformaciones, tenemos la lengua hendida. Esta malformación se caracteriza porque tiene una marcada hendidura en el medio y suele variar, suele haber unos casos donde la hendidura no es tan pronunciada, pero hay otros casos en los que la hendidura es muy profunda que suele dividir la lengua en dos. Después tenemos la lengua bífida, que se va a relacionar demasiado con la lengua hendida. Esta es una anomalía muy poco frecuente que se produce por una bifurcación de la lengua. Esta va a quedar dividida desde la punta hacia adentro y va a tomar una forma de lengua de serpiente. Siguiendo con el tema de las malformaciones en la lengua, tenemos la macroglosia. Esta no es más que una alteración lingual en la cual hay un aumento en el tamaño de la lengua, es decir, es más grande la lengua. Suele tener 2 tipos, congénito o adquirido. En el caso del congénito, tenemos que sus principales causas son el hemangioma, el síndrome de Down, el linfagioma, el hipotiroidismo congénito y otros como la hipertrofia muscular y la hemihipertrofia facial congénita. Mientras que en el caso del adquirido, tenemos que sus principales causas es la estomatitis aguda, el hirotema multiforme y otros como los tumores linguales. Y finalmente, para fines de esta evidencia, tenemos la microglosia, que es totalmente lo contrario a la macroglosia. Esta ocurre cuando la lengua es más pequeña en comparación con las estructuras de la boca. Se provoca por ser el frenillo ciertamente corto y hace que la lengua parezca más pequeña. En este caso, puede haber una pérdida de movimiento. Malformaciones de desarrollo de cara. Estas malformaciones suelen ser causadas por falta de fusión en alguno o algunos de los 5 procesos faciales del desarrollo de la cara. Pueden ser el frontal, el nasomediano, el nasolateral, el maxilar o el mandibular. También pueden ser causados por factores genéticos, ambientales o pueden ser por ambos factores.
El labio hendido unilateral es una anomalía congénita o defecto de nacimiento frecuente, que se debe a una falta de fusión de los procesos nasomedianos y maxilares, pero solamente se forma de un solo lado. Algunas fisuras labiales abarcan diferentes componentes del segmento intermaxilar. Cuando solo es el componente labial, la fisura solo ocurre en el labio, pero cuando es el componente labial y el componente maxilar, la fisura en el labio también abarca el proceso alveolar entre el lateral y el canino. El labio hendido bilateral es también una anomalía congénita o un defecto de nacimiento frecuente, que se debe a una falta de fusión de los procesos nasomedianos y los procesos maxilares, pero ocurre en ambos lados del labio. Puede presentarse únicamente el labio hendido o además tener paladar hendido en la parte superior de la boca, es decir, que puede asociarse con otras anomalías congénitas. El paladar hendido es una malformación congénita en el cual las crestas palatinas son las que no completan su fusión. Esto significa que es una falta de fusión de los procesos palatinos laterales entre sí. Pero este síndrome es un poco menos frecuente que la hendidura labial. Se puede producir en uno de 2.500 casos, además de presentarse más frecuentemente en mujeres que en los hombres, y es así porque en las mujeres las crestas palatinas tardan más tiempo en cerrarse. Hendidura facial transversa, también llamada hendidura facial transversal, se define como un agrandamiento de la boca a la altura de la comisura oral. La hendidura facial transversal o macrostomía congénita es una anomalía congénita poco frecuente que rara vez se presenta sola y se asocia frecuentemente con deformidades de las estructuras que se desarrollan a partir del primer y segundo arco branquial. La incidencia reportada de la hendidura número 7 varía 1 por cada 300.000 nacidos vivos. Las hendiduras transversales se desarrollan debido a la falta de fusión de los procesos maxilar y mandibular o una interrupción de los procesos tras la fusión. Hendidura facial oblicua. La aparición de la hendidura facial oblicua es causada por la no fusión del proceso nasolateral y el proceso maxilar en el periodo embrionario, y su ubicación y manifestación de la deformidad están relacionadas con el grado de alteración de la fusión del proceso nasolateral y el proceso maxilar. Las hendiduras faciales oblicuas son deformidades faciales congénitas poco frecuentes. Entre ellas la hendidura de Tisser número 3 es una malformación aún más rara. Labio hendido medio es una malformación congénita poco común que afecta a la línea media del labio superior, donde normalmente se unen las estructuras faciales durante el desarrollo embrionario. A diferencia del labio hendido unilateral o bilateral que se presenta hacia un lado del labio, el hendido medio aparece exactamente en el centro del labio superior. Sucede por la falta de fusión entre procesos nasomedianos entre sí. El labio hendido medio, aunque puede presentarse de forma aislada, frecuentemente está asociado con síndromes genéticos o anomalías del desarrollo.